A continuación voy a hablar en los siguientes minutos respecto a el ABC del cáncer de pulmón 2021, como lo hemos mencionado, que realmente es una brevísima introducción a lo que usted debería saber sobre cáncer de pulmón 2021 y no le han contado. Mi nombre es Luis Eduardo Pino, yo soy oncólogo institucional del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe y soy profesor clínico en la Universidad de los Andes. El cáncer de pulmón me ha apasionado desde hace muchos años, desde antes inclusive de entrar a mi formación en oncología y en hematología, pero es un panorama que ha sido cambiante. Realmente es un panorama avasallador, es un panorama que en el contexto de la enfermedad localmente avanzada y avanzada nos ha traído unas victorias, pienso yo, gigantescas, pero que cuando lo contrastamos con la parte de atención primaria, tamizaje, diagnóstico temprano, estadificación, pues desgraciadamente la situación es muy diferente. Y creo e invito también a la industria farmacéutica, a las universidades, a todo el ecosistema de investigación, innovación y desarrollo, a no olvidar los escenarios tempranos, donde posiblemente, como lo veremos en el transcurso del seminario, los recursos de salud que se inviertan son de muchísimo mayor retorno para los sistemas de salud. Entonces, empecemos. No tengo conflictos de interés para esta conferencia. Ya el doctor Darío nos ambientó suficientemente bien la epidemiología, tanto internacional, mundial y local, del cáncer de pulmón. Yo quería ser enfático solamente en que la mortalidad actual de cáncer de pulmón, vuelvo y repito, debido especialmente a la investigación y a los productos farmacéuticos derivados de esa investigación que han sido de trillones de dólares invertidos en investigación y desarrollo, nos han llevado a una tendencia a disminución en la mortalidad en los países desarrollados, no tanto así en los países de bajos y medianos ingresos y muchísimo menos en los países de bajos ingresos, donde vemos estos datos publicados recientemente sobre la mortalidad en Estados Unidos con base en los registros de la base nacional americana, en donde vemos claramente la tendencia a una disminución principalmente en los últimos años. Entre el año 2000 y el año 2006, más o menos un 2% de caída en la mortalidad anual, lo cual era bueno, pero obviamente no tenía un impacto significativo. Pero posteriormente, desde el año 2006 hacia el año 2016 más o menos, casi que se duplica esa caída en la mortalidad, llegando a menos 3.1% al año. Pero después del año 2016, cuando aparece la inmunooncología, las inmunoterapias y las terapias dirigidas, que es lo que realmente ha direccionado esta caída en la mortalidad en Estados Unidos, pues tenemos una caída en la mortalidad de más o menos un menos 6.3% al año, que es 3 veces lo que teníamos hace 20 años. Sin duda se han logrado éxitos en la enfermedad avanzada e inclusive en la localmente avanzada, pero aún estamos muy lejos de poder decir que hemos controlado el cáncer de pulmón. Esa caída en la mortalidad claramente se debe, uno, a un aumento en el tamizaje, aunque aquí en Colombia, como lo veremos, carecemos de programas de tamizaje que estén centrados, por ejemplo, en centros o en hospitales universitarios, que estén enrutados con las grandes EPS, y ese es uno de los temas que hablaremos sensible aquí. Hay disminución en el tabaquismo también, que también esto ha sido importante. En Colombia nosotros tenemos una disminución en el tabaquismo, principalmente en hombres, no tanto así en mujeres, pero siguen existiendo zonas de nuestro país como el eje cafetero, el Chocó, donde el tabaquismo sigue siendo elevado y obviamente el impacto principal ha sido debido al ingreso y a la aprobación de terapias dirigidas e inmunoterapia que han llevado a cambiar el escenario principalmente en el cáncer de pulmón de célula no pequeña. De los que les voy a hablar en adelante, se enfoca principalmente en el cáncer de pulmón de célula no pequeña, que además es el más frecuente de todos, equivale a un 70% de los diagnósticos de cáncer de pulmón, pero en cáncer de pulmón de célula pequeña y en tumores neuroendocrinos también hemos empezado a incursionar con quimioterapia asociado a inmunoterapia y también ha habido algunos beneficios. Pero vuelvo, repito, y soy enfático en decir que estos beneficios se han visto principalmente en el escenario de la enfermedad avanzada. Porque es que el cáncer de pulmón antes lo tratábamos como una sola enfermedad, lo distinguíamos desde el punto de vista histopatológico y de inmunistoquímica exclusivamente, donde hablábamos del cáncer de pulmón de célula no pequeña, cáncer de pulmón de célula pequeña, cánceres neuroendocrinos obviamente hacíamos
prácticamente unas recetas tipo para cada uno de estos subtipos histopatológicos, con una supervivencia en enfermedad metastásica aproximada entre 10 y 12 meses con dupletas de platino, que era lo que principalmente utilizábamos hace unos años. Y como vimos, pues esa disminución de la mortalidad era marginal del menos 3% en los países desarrollados. Hoy en día esto ha cambiado suficientemente, en forma suficientemente amplia como para que tengamos prácticamente que especializarnos en cáncer de pulmón, en oncología, para poder entender estas complejidades biológicas, moleculares, inmunológicas. Hoy en día no solamente tenemos en cuenta el inmunoperfil, el perfil histopatológico, sino también dos perfiles muy importantes que son el perfil mutacional y el inmunoperfil. De hecho, hoy en día un 25% de nuestros pacientes, o sea, 1 de cada 4 aproximadamente, no tiene ningún vínculo o ningún nexo causal, al menos detectable, por ejemplo, exposición a tabaquismo o a otros carcinógenos ambientales, y posiblemente su enfermedad esté direccionada por unos drivers, valga la redundancia, oncológicos o oncogénicos, que cada vez conocemos más, especialmente en el contexto del adenocarcinoma pulmonar. Hoy en día tenemos 9 mutaciones accionables farmacológicamente intervenibles. De ellas, obviamente, la más conocida y la más famosa es la mutación en el gen EGFR, donde en Colombia tenemos un porcentaje de expresión aproximadamente del 23%, que es un porcentaje de expresión variable dependiendo de la ancestría. Los pacientes asiáticos tienen casi un 50% de expresión, los pacientes caucásicos tienen un 15% de expresión, pero el detectar este tipo de mutaciones oncogénicas específicas es supremamente importante porque sin ninguna duda la intervención en este tipo de tumores, inclusive ya en estadios tempranos, adyuvancia, por ejemplo, en enfermedad temprana, ha demostrado claramente ser superior a todas las combinaciones de quimioterapia e inclusive a las combinaciones de quimio e inmunoterapia. Es decir, que hoy el cáncer de pulmón se basa en una perfilación de lo que llamamos adicción oncogénica, es decir, de si existen mutaciones accionables o no. Y eso, como lo trataremos más adelante, es un tema crítico para el enrutamiento del cáncer de pulmón, porque es quizá cáncer de pulmón, especialmente el de célula no pequeña, en donde debemos incluir todas las tecnologías de biología molecular en la ruta virtuosa del cáncer de pulmón para poder tomar no solamente mejores decisiones, sino decisiones que realmente impactan en la calidad de vida de los pacientes, porque, y sin ninguna duda se los decimos los oncólogos, los pacientes en terapia dirigida tienen una supervivencia y una calidad de vida infinitamente superior a lo que hacíamos antes con quimioterapia. Y la otra gran cara de la moneda que hoy debemos analizar es lo que llamamos el inmunoperfil, principalmente la expresión de un inmunomarcador que es el PDL1, que lo podemos hacer con inmunohistoquímica en nuestros especímenes, y otro tipo de inmunoperfiles como la carga mutacional, los niveles de expresión de interferón gamma, etcétera, que nos permiten en cierta forma, si un tumor no tiene una mutación específica farmacológicamente intervenible, direccionar los tratamientos con el inmunoperfil. Una cosa muy importante, los pacientes que responden a inmunoterapia en enfermedad avanzada, enfermedad metastásica principalmente, hay un porcentaje importante de pacientes que corresponde a un 15-18% que entran en un concepto que en la vida habíamos visto los oncólogos en cáncer de pulmón, que es la curación funcional. Es decir, pacientes que entran en respuestas son completas sostenidas, que se mantienen en el tiempo, que no tienen evidencia de enfermedad medible y que increíblemente sí recaen y uno hace suspensión de inmunoterapia a los 2 años, pero hacen recaída, pueden volver a recuperar respuesta con estos fármacos de inmunoterapia. Es algo que no habíamos visto nunca antes en la historia del cáncer de pulmón y que nos hace soñar con que en algún momento la enfermedad metastásica no solamente pudiéramos llevarla a una curación funcional, sino también hacer una medición molecular de recaída. Esto ha funcionado claramente. Aquí vemos que desde hace unos 20 años, cuando utilizábamos dupletas de platino y tratábamos a todos los pacientes
como iguales, pues teníamos una supervivencia en enfermedad avanzada de más o menos 10 a 12 meses, pero hoy con la perfilación molecular exhaustiva, por ejemplo, donde determinamos si el paciente tiene o no tiene una mutación específica farmacológicamente intervenible o un inmunoperfil positivo para inmunoterapia, hemos logrado casi que cuadruplicar esas cifras de supervivencia y vuelvo y repito, hasta un 18% de pacientes entran en curación funcional, lo cual es impactante. Ya los estudios de inmunoterapia a largo seguimiento nos muestran que inclusive a 4 o 5 años hasta un 23% de pacientes siguen vivos. Recordemos que el dato tradicional de las cohortes de cáncer de pulmón es que era que a los 5 años la supervivencia era solamente de un 5%. Hoy en día, con la inmunoterapia y con las combinaciones de inmunoterapia y con las terapias dirigidas, se ha prácticamente quintuplicado esa cifra a los 5 años. A pesar de todo, vuelvo y repito, el panorama que estoy hablándoles es el de la enfermedad metastásica, la enfermedad avanzada. No es así con la enfermedad temprana, la cual infortunadamente no detectamos, no buscamos activamente y obviamente termina siendo la burbuja más pequeña dentro de este océano que está muy inflado en la enfermedad metastásica. ¿Qué tenemos hoy en cáncer de pulmón? Pues esto, la quimioterapia citotóxica sin duda sigue siendo un elemento importante del tratamiento en todos los escenarios de enfermedad, la cirugía sin ninguna duda, la radioterapia, pero viene creciendo las terapias dirigidas y la inmunoterapia solas o en combinación con las demás, que obviamente permitirán casi que en el futuro, muy cercano, si no es ya, hacer prácticamente un enfoque de N igual a 1 en los pacientes con cáncer de pulmón, es decir, la perfilación exhaustiva de cada paciente con cáncer de pulmón para elegir una medicina de precisión o de altísima precisión y poder lograr buenos resultados. El tema de la toxicidad financiera es un tema que pudiésemos discutir ampliamente acá. Creo que dentro de las rutas de cáncer de pulmón paralelas a ellas, debemos intentar gestionar modelos de negociación diferentes, modelos de acceso en negociación con la industria farmacéutica, con los pagadores, con el gobierno, para tratar de que nuestros pacientes accedan a los medicamentos que realmente tienen el mejor valor terapéutico. Esta es una diapositiva que nos muestra la inmensa variedad de terapias que tenemos en cáncer hoy, donde tenemos, vuelvo y repito, la quimioterapia citotóxica, las terapias dirigidas, los anticuerpos monoclonales y lo que llamamos la inmunoterapia del cáncer, que no solamente está enfocada en los agentes que llamamos inhibidores del punto de chequeo, como el pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, durvalumab, atezolizumab, etcétera, sino también en algo que viene muy interesante, que son, por ejemplo, las vacunas terapéuticas, las terapias adoptivas de linfocitos T, CAR T-cells, etcétera, que seguramente nos darán respuestas muchísimo más prolongadas en un grupo especial de pacientes. Vuelvo y repito, son tecnologías de altísimo costo, de nichos terapéuticos muy específicos, pero que claramente tendríamos que abrirnos a pensar, por ejemplo, en un Fondo Nacional de Medicamentos de Cáncer, como lo tiene Australia, para poder aumentar el acceso a este tipo de terapias e intervenciones en nuestros pacientes. Entonces, la evolución del cáncer de pulmón al 2021 es que tenemos tamizaje, sin ninguna duda, tenemos una deuda inmensa con la implementación del tamizaje, sobre todo en países como el nuestro. Obviamente sabemos que el TAC de baja dosis es la tecnología que hoy tiene los estudios que demuestran una disminución aproximada de un 26% de riesgo de muerte relacionada con cáncer de pulmón en los estudios, pero ya se está incursionando en tamizaje inteligente, en la inclusión de biomarcadores en sangre, biomarcadores en biopsia exhalada, diferentes compuestos químicos que se pueden detectar en narices electrónicas y que aunados a estos elementos de imagen como los TAC de baja dosis nos van a optimizar los pacientes que realmente van a tener un riesgo y una altísima probabilidad de cáncer de pulmón. Tenemos que abrirnos a esto, es la dinámica del mundo. Aquí en la Fundación estamos en un proyecto de incluir biopsia exhalada a través de una nariz electrónica y estamos implementando el programa de tamizaje de cáncer de pulmón. Esperamos que eso pueda lograrse y pueda vincularse como uno de los escalones de la ruta, como lo veremos más adelante.
Está todo el tema de diagnóstico avanzado, donde no solamente están las imágenes convencionales, el PET-CT, sino obviamente la inclusión, por ejemplo, de algoritmos de inteligencia artificial que pudiesen ayudar no solamente a los radiólogos expertos, sino en la periferia, a los médicos no expertos en nódulos pulmonares, a hacer un mejor diagnóstico diferencial entre benigno y maligno e integrarlo a la ruta. Este tipo de desarrollos que se hacen a través de redes neurales convolucionales y que permiten optimizar sobre todo el tiempo, no, yo creo que van a ser parte muy pronto de lo que nosotros vemos. El tema de estadificación con PET-CT, con el EBUS y obviamente con el inmunopet, que será lo que viene, es supremamente importante. Hemos mejorado las cifras de estadificación en Colombia, pero claramente todavía estamos lejanos a tener una adecuada estadificación, principalmente en los estadios tempranos y el estadio 3, que es el eslabón perdido del cáncer de pulmón. Y obviamente todo el tratamiento preciso, el tratamiento realmente hiperpersonalizado a través de perfilación genómica exhaustiva, y eso nos logrará colaborar seguramente en obtener unos mejores resultados en salud y esperando cumplir con la cuádruple meta también con una mejor experiencia de los pacientes, de los equipos de salud y tratar al menos de tener una mejor arquitectura financiera porque obviamente con estas tecnologías no hay posibilidad alguna de tener un equilibrio financiero. Ese es otro tema que pudiésemos definir. La transdisciplinariedad es crítica y por eso este tipo de eventos en donde participamos no solamente los oncólogos y los cirujanos de tórax, sino los neumólogos, los patólogos, las personas que hacen gestión de las cohortes de cáncer, etcétera, que realmente hacen que estos diálogos, porque la transdisciplinariedad es dialogante, es inclusiva y es creativa, harán que realmente podamos en algún momento hacer una mejor arquitectura de nuestras redes. Para terminar, el cáncer de pulmón continúa siendo la enfermedad oncológica de mayor mortalidad en el mundo, pero esta versión 2021 abre un camino de esperanza y de curación, inclusive para algunos pacientes. Dicha esperanza proviene de la oncología de precisión y se basa en la evaluación de la biología y la inmunología molecular. Por eso, para quienes están en las EPS, que a veces tienen un poco de desconocimiento de este tema, no es que los oncólogos en cáncer de pulmón no sobreactuemos, es que es en el cáncer de pulmón donde realmente la perfilación biológica, molecular, inmunológica cobra el mayor valor terapéutico. Y existen muchas deudas aún en cáncer de pulmón. Es una enfermedad en la cual debemos investigar y ejecutar muchísimo más en tamizaje, en diagnóstico temprano adecuado y en gestión del riesgo, quizá mucho más que en terapias de enfermedad avanzada.